poder buscar su presencia. Hay mucha necesidad y es bueno que podamos orar de manera, como decía nuestro hermano Víctor, con carga, con compromiso. Amén. Ahí donde están, aprovechemos a buscar en nuestras Biblias un pasaje de las Escrituras. Estamos estudiando el hombre como varón y hembra. Introdujimos la primera parte la semana pasada cuando hablamos de la base bíblica, que hay tres importantes características: la armonía de las relaciones interpersonales dentro del matrimonio y la iglesia, la igualdad de personalidad e importancia, lo vamos a ver en esta hora, y la otra semana posiblemente estaremos viendo la diferencia en el papel y autoridad de los miembros. ¿Para qué? Para que podamos entender todo esto, la Trinidad de Dios, ¿no?, en la vida de nosotros, cómo el Señor nos muestra la armonía, la perfección que Él desarrolló. En Génesis, en el verso 1, en Génesis 1, el verso 27, ya lo sabemos casi de memoria, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Padre, gracias te damos en esta noche por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque sigues hablando a nuestra vida, Señor, todos los días, sigues ministrando a nuestros corazones, a nuestra necesidad de aprender y a entender, Señor, lo que tú has querido hacer desde el principio, cuando creaste al hombre, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Y ¿por qué lo hiciste de esta manera, Señor? ¿Por qué nos formaste así, como hombre, como varón y mujer? ¿Y cómo llegamos a ser uno solo? Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces, de una manera singular, hemos visto, ¿no?, cómo el Señor en el libro de Génesis nos comienza hablando de una claridad de lo que debe ser en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que es la imagen de Dios, ¿no? Esa expresión que se refiere a la forma en que el hombre es como Dios, ¿no? Cuando dice a la imagen de Dios, ¿qué cosa está queriendo decir? A la semejanza. ¿En qué forma, en qué manera nosotros, los hombres, somos como Dios? Y eso es lo que se nos complica en la cabeza. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nadie se puede igualar a Dios ni se puede comparar, pero la Escritura dice que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces hay ahí algo que en nuestro esquema mental a veces se resiste a aceptarlo. Por eso estaba leyendo en estos días sobre la roca del doctor John Stott, y él decía, ¿no?, que una de las doctrinas más difíciles de explicar es la doctrina de la Trinidad, ¿no? Cómo tres personas son una y cómo una persona es tres personas, ¿no? La Trinidad es una de las cosas más difíciles: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dice y hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios quiere decir las formas en que el hombre es semejante a Dios. Y una de las formas en la que el hombre es semejante a Dios es principalmente significativo cuando Él dice varón y hembra los hizo. ¿Me entienden? Y uno dice, pero la Trinidad son tres, no dos. El Señor es amoroso, dice, si no pueden entender con dos, más difícil para que entiendan con tres. Así que primero entendamos cómo en la mente de Dios, Él quiere que entendamos cómo dos personas se hacen uno. Y pone el ejemplo de qué cosa dijimos la semana pasada, de la familia. Cómo esas relaciones interpersonales que tiene el hombre y la mujer, ¿verdad?, nos quiere demostrar el Señor que esas personas pueden revelar cómo es su armonía perfecta de Él también con el Hijo. Y por eso dice a su semejanza.
No se dan cuenta que a veces uno tiene esta idea, ¿no?, en la cabeza. Dice, ay, todo es bonito en la luna de miel, pero después de la luna de miel es la luna de hiel, ¿no? Porque se comienzan a mostrar tal cual son. Pero eso solamente debe pasar, solo debe pasar en una familia que no tiene el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen la comprensión de que el matrimonio debe ser una de las cosas que más reflejen la imagen y semejanza de Dios. Que esa armonía por amor, si es que es amor porque se casaron, debe demostrar cómo el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne. Y dijimos también la semana pasada, ¿verdad?, que esta unidad interpersonal en la que llegan a expresarse, como dice Génesis 2:24, vayamos a Génesis 2:24, por favor. Génesis 2, verso 24, entonces Jehová dijo, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y luego formó a la mujer, ¿no es cierto? Y en Génesis 2:24 dice, por tanto, por esta mujer, que es hueso de sus huesos, que es parte de él mismo, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, no hay otra razón, no hay otro motivo por el cual un hijo deja el hogar. Si es que también el hogar es un hogar donde reina Cristo, ¿no? Donde hay ese amor fileo, ese amor de padres, de hijos, donde él es nutrido, alimentado, desarrollado, formado de una manera especial. Tiene que ser un amor superior. Y ese amor superior es cuando conoce, como decimos nosotros en nuestra cultura, su media naranja, la otra parte de su vida, ¿no? Ese ser que lo completa, que lo llena. Entonces, que no solamente es pasión y deseo, sino que lo completa, que lo llena. Dejará el nido de amor que ha tenido con sus padres, su protección, su educación, y aunque sienten un gran amor por sus padres, pero este amor que siente ahora lo supera y deja al padre, deja a la madre y se une a su mujer. Y cuando Dios mira esa relación, no mira dos, mira uno. No mira dos, mira uno. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos qué privilegio tiene el hombre de tener una esposa y la mujer de tener un esposo, porque dice la palabra que hay el bien, ¿no es cierto? Ya se puede sentir completo, se puede sentir que tiene aquello que le complementa, aquello que ya le permite claramente decir que no está solo, sino que es hueso de sus huesos y carne de su carne, tiene que expresar. Por eso dice otra comparación que hace la Escritura, que dice que Cristo amó a la iglesia como el hombre ama a su mujer. Miren qué comparación. Entonces ahí vimos que en esto de las relaciones interpersonales, volvemos al punto que estuvimos viendo, ¿verdad? Esta expresión plena de esta relación profunda que se debe tener durante el matrimonio es una de las que reflejan la imagen de Dios. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad de con qué cuidado tenemos que orar y buscar la persona a quien vamos a unir toda nuestra vida. Por eso es que lo más trascendente en la vida de un hombre y de una mujer es su matrimonio. Por eso deja su propio hogar para formar un nuevo hogar. El hogar donde él fue cobijado, donde él nació, lo deja para formar un hogar que ahora debe reflejar también la imagen de Dios. La sociedad, en cambio, ha quitado esa palabra, la quieren desaparecer, la palabra matrimonio.
porque Dios lo constituye así, la unión de un hombre y una mujer la constituye dentro del pacto del matrimonio. Pero la sociedad ahora dice tu pareja, ¿no? Tu conviviente, ¿no? No necesitas casarte. Primero prueben si se entienden. La sociedad ha destruido el principio bíblico que esto es para toda la vida y a los ojos de Dios son uno. Cuando dos personas que no han entendido esto se casan, hermanos, se hacen mucho daño. Se hacen muchísimo daño, porque en el camino va a salir el egoísmo de cada uno. ¿Y van a reflejar la imagen de Dios? No. Si ustedes miran en el mundo las bromas que hay, a mí me parecía bien interesante una vez leyendo un libro que se llama Selecciones, que bueno, deben haber todavía Selecciones Reader, eran, había unos chistes inteligentes, decían, y decían que el matrimonio era como un mercado, que los que estaban adentro querían salir y los que estaban afuera querían entrar, ¿no? Para tener la experiencia de la curiosidad de cómo es por dentro. Pero los que estaban adentro, que se estaban ahogando entre las cosas que se querían salir. ¿Y así es la sociedad o no? Mientras unos están planeando bodas, otros están planeando divorcios. Eso no refleja la imagen de Dios. Pero Dios constituyó el matrimonio para que reflejara la imagen de Dios, para que entendiéramos cómo era la Trinidad, cómo Él, el Hijo y el Espíritu se mantenían en una armonía, en una relación perfecta. Dice, esta unidad no solo es física, sino también espiritual y emocional. Entonces, en la actualidad, en nuestra sociedad, esa relación es física y emocional, pero no tiene nada de espiritual. Porque hasta para orar los esposos, uno por un lado, el otro por el otro lado. Mientras uno quiere orar, las esposas estamos cocinando, lavando, planchando, y bueno. O el esposo dice, mejor oro sin ti, porque tú hablas mucho. Entonces, si no puede haber unidad espiritual, ¿cómo vamos a reflejar esa imagen de Dios? Pero miren la tarea, ¿cuál es? Que esta relación debe reflejar la imagen de Dios. Yo me he pasado casi 2 semanas, 3 semanas, hermana, tratando de entender, y Dios me estaba ayudando en estos días, porque le decía a mi esposo, qué difícil es decir que el matrimonio para Dios es un ejemplo de la imagen de Dios. Si el matrimonio es a veces una guerra sin cuartel, aún entre hermanos. Pero es porque no han entendido lo que debe ser el matrimonio. Y porque no se relacionan como se deben de relacionar. Y no hay una genuina conversión y obediencia a la palabra. No miramos lo que demanda de nosotros. Para Jesús lo aclaró mejor en Mateo 19:6. Por favor, alguien que me busque Mateo 19:6. Muy bien, hermano. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Entonces, completa, ¿no? Porque vimos ahí en el Génesis 2:24, dejará a su padre y a su madre. Entonces, en Mateo 19:5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está repitiendo el verso de Génesis 2:24, pero complementa. Jesús, como diciendo, no han entendido eso. Ya no son 2 en la mente de Dios, en el corazón de Dios, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿no? Porque deben reflejar esa armonía perfecta en Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que en nuestro matrimonio no solamente impere lo físico o lo emocional, sino también lo espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con nuestra vida devocional, con nuestra vida de comunión con Dios, con nuestra vida de conocimiento de Dios. Si quieres que tu matrimonio sea un matrimonio como debe ser, tienes que orar los unos por los otros. Si te das cuenta que
oye, pero nosotros los dos vamos a la iglesia y todo, pero mi esposo no se porta como un creyente, tengo que orar por ese esposo. Y si mi esposa no se porta como una creyente, tengo que orar por esa esposa, para que Dios haga esa obra, amén. Haga esa obra de que cumplamos, ¿cuál es la tarea? Ser la imagen de Dios. Que la gente mire y diga no solamente cómo se aman, cómo se respetan, cómo se cuidan el uno al otro, cómo se valoran el uno al otro, cómo se estiman, cómo se consideran. Jesús no encuentra otro mejor ejemplo para hablar de su relación con la iglesia que compararla con una novia. Para que ustedes vean, o sea, para que entendamos las demandas de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? A veces con mi esposo ya estamos viejos, tenemos 45 años casi de casados. 45 años de casados, ya no vamos por los 50. Y cuando uno se vuelve viejo se vuelve renegón, ¿saben? Y vieja también se vuelve renegona, ¿no? Y a veces Carlos ya no me tiene la paciencia que me tenía cuando estaba enamorado de mí cuando éramos jóvenes. Como decimos, ya saca las garras. Yo le digo, Carlos, pero ya estamos viejos, no estamos para renegar ahora. Ya tenemos que tener mayor armonía. Estamos los dos, tienes que tenerme paciencia. Porque los hijos también ya encontraron su media naranja y ya formaron su propio hogar. Y los dos no nos podemos desligar porque según la palabra y lo que dijo Jesús, ya no son más uno solo, son dos. Son una carne para Dios, en la mirada del Señor. Por tanto, lo que Dios juntó, ahora, Dios los juntó, o los juntó la pasión, los juntó el deseo, una noche de pasión. Era guapo y ella era guapa. ¿Qué los juntó? ¿Ah? ¿O me casé porque si no se me estaba pasando el tren? Así es a veces, hermano. Ya estás en los 28, en los 25, no hay mucho que escoger, asegúrate. Pero las bodas, hermanos, no son por eso. Amén. Lo que Dios juntó tiene que ser lo que Dios une. Y si entendemos qué es lo que Dios une, entonces perseveraremos, prevaleceremos. Y siempre vamos a ver acá las preguntas, y hermana, pero los divorcios sí hay, pero ¿por qué? Por la dureza del corazón. No le echen la culpa a Dios. Está permitido el divorcio, sí, pero es por la dureza del corazón. Entre hermanos sí, pasa, porque también ustedes también saben tener su corazón duro, también se enfrían, también tienen bajones espirituales, ¿no es cierto? Así que no miremos solo afuera al mundo, mirémonos acá, porque nosotros que somos iglesia, miremos cómo andan nuestros matrimonios. ¿Reflejan la imagen de Dios? Yo, de verdad, para mí ha sido muy confrontador. Dice, ¿por qué poner al matrimonio como ejemplo de la imagen de Dios? Y le he dado, hermanos, le he dado, porque parecía yo, y hasta ahora he sido tan dura de entender, wow. Decía, Señor, ¿qué tales demandas? Realmente, ¿qué tales demandas? ¿No? Dice, por eso dice, y dijimos la semana pasada, que unirse a otra persona, siendo tú casado ya con una, ¿qué dice? Es ofensivo a su propio cuerpo. Es ofensivo a tu propio cuerpo. Es un rechazo a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás contaminándolo con otra persona. Y ahí dice claramente, en 1 Corintios 6, 16, que no tiene, léalo, por favor. Sí, léalo, por favor, hermana Nirma. Entonces, hermano, entonces me voy a quedar, no me voy a casar. Peor, no serás adúltero, pero serás fornicario, porque si la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, que no puede tener don de abstinencia, ni la mujer tampoco.
Lo que tienes que hacer es casarte dentro de las pautas que Dios da y mantenerte en las pautas que Dios da. Amén. Así que, porque dentro del matrimonio, ¿qué cosa compartimos? Nuestros propios cuerpos. 1 Corintios 7, 3 y 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. No es que no quiero. Tienes una responsabilidad conyugal porque son una sola carne. Ojo, y no solamente es cuando el esposo quiere, porque las mujeres también quieren. Y el hombre también tiene que satisfacer a su esposa. Pablo lo está hablando claro, hermano. La Biblia habla claro. ¿Por qué? Porque representan la imagen de Dios. Representan esa unidad de querer complacerse el uno al otro. De ser uno. Pues por el precio habéis sido comprados, por tanto, que dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que aún las relaciones matrimoniales, sexuales, son en el ámbito espiritual. Algunos no hablan de la vida sexual porque piensan que eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso te ha hecho creer el mundo. Pero eso no dice la palabra de Dios. Es santificado en el matrimonio. Y es pecado fuera del matrimonio. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Efesios 5:28 dice, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Una de las cosas que Dios le reclama al hombre, en Malaquías 2:14 dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pacto irrompible, ¿no? Cuando el pueblo de Israel comenzó a ver que pasaba el tiempo, ya la esposa no era de repente tan bonita, ellos consideraron, muchos de ellos, viendo que los paganos tenían 2 o 3 mujeres, que podían tener 2 o 3 mujeres. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay un detalle que lo vamos a ver más adelante, que me ha hecho entender mejor el Señor ahora, sobre que esa desigualdad y esa discriminación, el hombre comenzó a pensar de que la mujer era menos que el varón. ¿Y por qué pensó eso? Yo nunca me había dado cuenta de ese detalle, más adelante lo vamos a ver. Tiene que ver con que, ¿quién era circuncidado? ¿La mujer o el hombre? El hombre. Entonces ellos decían, miren lo que pensaba el judío, el hombre es el que ha sido circuncidado. Así es que es en el hombre que la mujer entra en el pacto. Pero la mujer en sí misma, si no fuera por el hombre, no entraría en el pacto. Y eso no era verdad. Por eso es que ya en el nuevo pacto, cuando se forma la iglesia, ya Dios nos da como señal la circuncisión. ¿Cuál es la señal en el nuevo pacto? El bautismo. Y el derramamiento del Espíritu Santo a hombres y a mujeres. Y el bautismo a hombres y a mujeres. Para que ya el hombre no se crea que él era superior. Eso hizo que más bien el hombre se corrompiera más, porque no valoró a la mujer como su propio cuerpo, como su igual, y distorsionó la imagen de Dios. Y desde ahí Dios viene tratando de hacer entender a su pueblo, a su iglesia, cuánto debe valer el matrimonio dentro de ellos, cuánto debe valer la unión dentro de ellos. Hermanos, una gran responsabilidad es que nosotros entendamos esta verdad. Que no nos vaya a decir el Señor, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y ahí en Malaquías es donde encuentra usted el reclamo. Tengo contra ti, le dice, que tú has sido desleal con la mujer de tu pacto. ¿Por qué? No cocina bien, encontrabas un pretexto porque ya estabas codiciando a otra mujer.
Y no le ha sido leal, ha sido desleal con la compañera, dice. Miren cómo le ve el Señor, ¿no? Qué bonito habla el Señor, tu compañera. Porque Él dijo desde el principio que ella iba a ser su ayuda idónea, ella iba a ser su soporte, su apoyo. Pero Él no la valoró así, Él no la entendió así. Romanos 7:2 dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras vive. Era un pacto eterno, no era un pacto de, ya, hasta que me encuentre otra mejor. No, era un pacto eterno. Por eso era un ejemplo de la imagen de Dios, de ese compromiso eterno que Dios tiene con nosotros, cuando nos creó desde el principio hasta el fin de los tiempos. Y tanto ha sido su amor y su compromiso con nosotros que dio a su Hijo para rescatarnos y volver a entrar en pacto con Dios. Aleluya. Y que podamos entender lo que significa esto. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. A ustedes y a mí a entender por qué es la imagen de Dios. Es la forma en que el hombre es como Dios. Es una gran oportunidad que tú preserves en tu matrimonio ese cuidado y esa relación, ¿no? Por eso sufrimos mucho cuando nuestros esposos no son creyentes. Y esa debe ser nuestra primera oración. Y Dios responde, amén. Dios responde, hermanos. A veces se tarda para nosotros, pero no para Él, porque está probando si verdaderamente nuestro corazón es fiel para con Dios. Y oramos también nosotros por nuestros esposos, pero tenemos que entender que es un pacto de por vida. Dice, mientras viva. Pero si el marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. ¿Y para qué? Para que entiendan ustedes en la mente de Dios que eso no es una relación trivial, una relación así como cualquier relación, sino es una relación profunda, creada por Dios, amén. Y esto representa la relación de Cristo con su iglesia. Y vimos también la pluralidad, ¿no? 2-1, 2 personas en uno. Es importante entonces que recordemos que el compañerismo, la comunicación y participación en la gloria de Dios de estos miembros. Juan 17, 5 y 24 vimos la semana pasada y estoy volviendo a recordar cada punto, hermanos, porque no sé si lo entendieron bien, que dice Juan 17, verso 5, y alguien me lee el verso 24 también. A ver, Jenny, Juan 17, 5. Amén. Entonces, ahí vemos comunicación, compañerismo, participación en la gloria del Señor, ¿no? Debe ser una gloria, hermanos, que nuestra relación, nuestra unión. Sé que tú puedes estar pensando, pero no es una gloria, es algo terrible. Pero, ¿ustedes creen que el poder de Dios ha cambiado? No, hermano. Esto no es obra de carne, no es obra de sangre, es con el poder de su Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor que en los postreros días derramaría de su Espíritu. Es con su Espíritu, no es con nuestras fuerzas, hermanos. Yo he fracasado con mis fuerzas, ¿ah? Si no, pregúntenle a mi esposo. Pero cuando me lleno de la presencia del Señor, cuando busco la presencia del Señor, tengo paciencia, soy más amorosa, soy más tolerante, más comunicativa, ¿no? Y ahí Dios claramente muestra, ¿no?, que ellos debían compartir amor, debían compartir comunicación. Cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, estás más dispuesto a escuchar. Porque las mujeres somos mucho de hablar, pero no queremos escuchar. Mi esposo antes siempre me decía, ¿para qué voy a hablar? Ya ves, yo iba a decir una palabra, tú ya has dicho 20. Yo nomás soy así, ustedes son mujeres santas y virtuosas. Son las mujeres de Proverbios 31. Pero de verdad a mí me ha costado escucharlo. Y ahí dice claramente, es amor y comunicación, ¿no? Toda la iglesia, ahora pasemos a la iglesia como novia de Cristo, ¿verdad? Debe gozar de esa unidad espiritual entre hermanos.
No debe ser también una unidad que durará hasta la eternidad. ¿Qué dice Efesios 5, 23 al 32? ¿Alguien puede leer el 24? ¿También leyeron o no? No. ¿Qué dice el verso 24 de Juan? 17:24. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? ¿Cuántos quieren participar de esa gloria de Dios? Sentir ese poder de Dios penetrante, hermanos, que va ministrando, que va liberando. Últimamente no anhelamos. Examinémonos por qué, ¿no? Es importante, como dice la Escritura, escudriñemos nuestros caminos y veamos por qué no anhelamos ver esa gloria del Señor en nosotros, ¿no? De repente no estamos esforzándonos por compartir amor, compañerismo, porque haya verdaderamente una participación en las cosas de Dios. Pablo renunció, dice, a su derecho de casarse por amor a Cristo. Porque en Efesios 5, 23 al 32, ¿qué dice? Bueno, es largo, pero vamos a Efesios 5. Sí. Amén, ¿verdad? Está hablando de cómo el Señor hizo a un hombre y a una mujer a su imagen y semejanza, los hizo iguales, pero sin embargo puso diferentes funciones. El hecho que tú tengas una habilidad en algo y yo tengo una habilidad en otra cosa no nos hace menos importante ni de menos valor. Simplemente nos hace ver que tenemos diferentes funciones o actividades que hacer. Es lo mismo en el trabajo. En cuestión de toma de decisiones, a veces necesitamos tener supervisores, tener administradores, pero cada uno está en su función. Eso no quiere decir que él sea más persona que la otra persona que tiene el otro trabajo, simplemente son los roles. Es el cuadro de orden que se deben llevar para cumplir la tarea y el trabajo. Y Dios está diciendo, para que el hombre y la mujer representen mi imagen y mi semejanza, tienen que entender que he puesto al marido en la posición de cabeza, ¿verdad? Y a la mujer como esa ayuda idónea que va a guiar a ese marido, que va a ayudar en la toma de decisiones a ese esposo y puedan llegar a ser ese uno que yo espero que sean, que me representen. Igual Cristo dice, es la cabeza de la iglesia, es la autoridad de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hermanos, solo el Espíritu Santo te puede hacer entender cuánto Cristo nos ha amado. Cómo Él ha dado su vida por nosotros. Cómo Él se ha negado a todo por nosotros, hermanos. Y Él compara que ese es el tipo de relación que debe haber en un matrimonio. Así que yo invito a los esposos que reflexionen. Si de repente usted hoy día salió enojado de su casa, molesto, porque su esposa siempre es lo mismo, la misma bruja del 81, ¿verdad? Piense que Cristo a usted también lo amó con todos sus pecados. Y siendo lo que era, Él entregó su vida por usted. Siendo lo que fuimos, Cristo murió por nosotros. Por eso dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ámenla así. Yo les he dado ejemplos. Si quieren ser un matrimonio que sea imagen de Dios, amen como Cristo amó a la iglesia. Como estuvo dispuesto al sacrificio por ella. No escuchan al mundo. El mundo dice, no, somos iguales. O no te dejes pisar el poncho, no seas saco largo. El mundo dice un montón de tonterías, hermanos. Eso dice el mundo. Pero la palabra de Dios dice, Cristo, ámala como Cristo amó a la iglesia. Y cuando tú piensas cómo Cristo nos ha amado, ha sido un amor servicial. Yo inmediatamente me transporté a Marcos 10:45, cuando dice, por favor entiendan, no estamos acá para pelear posiciones. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir.
Igual, un esposo no se casa para estar reclamando tener una sirvienta ni una esclava, sino una compañera, alguien a quien amar, alguien a quien cobijar. Y una esposa debe ver en el marido, ay no, un jefe que todo lo pide, sino alguien a quien ama, como al Señor. Decimos, sí, señora, a ti te lavaría los pies, Señor, por ti me derrito, Señor, por ti. Tienes que derretirte por tu esposo también. Porque tienes que amarlo como al Señor. Porque a veces sí, por Dios nos derretimos. Ay, Jesús, ya ahí nos falta caernos nomás. ¿Y el esposo? Así te impacta, te deslumbro, ya llegaste, ahí está tu comida. No sé si eso es al Señor, pero Dios manda que sea como al Señor. Para los dos hay, hermanos, para ustedes, para mí, para todos nosotros, porque es mucha responsabilidad. Yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a entender esto, porque no entiendo cómo un matrimonio puede ser la imagen de Dios. Porque yo más veo complicaciones, como seguramente ustedes, pero el Señor me dijo, como Cristo amó a la iglesia. Dios no se equivoca, amén. Entonces mejor quedarse soltero. Puede ser. Cristo no se llegó a casar por amor a nosotros porque tenía que irse a una cruz. Y Pablo tampoco. Sacrificó esa área de su vida por amor a nosotros, ¿no? Él dijo, yo lo he hecho por el Señor. Miren 1 Corintios capítulo 7, 26 al 30. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que haré bien bien el hombre en quedarse como está, ¿no es cierto? Si ya tienes tantas responsabilidades y tienes tantas cosas que hacer, bueno, pues está bien. Quédate como estás. Pero, ¿estás casado? Entonces no procures soltarte, dice. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Porque les he dicho, uno se casa cuando encuentra la persona correcta. Lo que Dios, recuerden siempre esta palabrita, lo que Dios unió, no lo que te gustó. ¿Entiendes? Cuando tú te juntas con lo que te gustó, ahí están los problemitas que estás teniendo ahora. Pues. ¿Entiendes? Pero cuando es en Dios, ay Señor, pero es medio narizón, pero es buen hombre, te respeta. Es que a veces somos así, hermanos. Menospreciamos, ay, porque, no sé, no tiene la espalda de Brad Pitt. Hermano, no, yo nomás soy carnal. No, la verdad no miente, hermano. A veces desvalorizamos a nuestros esposos por eso, pero nos olvidamos que a veces madrugan, que esa persona se esfuerza, que esa persona tiene una atención. Encuentre, hermanos, la gracia del Señor, porque si te casas, tiene que ser en el Señor, tienes que ver las cualidades que Dios quiere que veas en esa persona. Es trabajador, es honesto, busca de Dios, ama su lectura bíblica. Tú lo ves, siempre es uno de los primeros que llega a la iglesia, está buscando del Señor. Igual, tú eres un joven que estás en la iglesia y estás viendo, uy, esta hermanita se puso simpática, tan flacucha que era cuando estaba adolescente. Y ahora, wow, pero es la que llega tarde al culto, es la que no canta, la dominguera. ¿Te va a ayudar en tu vida espiritual? Es como hemos dicho que es el matrimonio, una unión física, una unión emocional y una unión espiritual. ¿Por qué? Porque somos la imagen de Dios. El matrimonio representa la imagen de Dios. Entonces no es pura carne, sino también hay espíritu. Hay espíritu. Dice eso la palabra del Señor. Así es que, más también si te casas, no pecas. No. Porque hay gente por ahí que anda diciendo, ay, no te cases, mejor sola que mala. No, eso es pecado, hermano. Usted no puede repetir las cosas que el mundo dice. Y si la doncella se casa, tampoco peca. Así que las jóvenes se quieran casar es bueno, pero piensen que es para seguir representando a Dios.
El hecho de que yo me case no significa que ya no me voy a preocupar de mi santidad. No, más bien con mayor razón, porque ese es la palabra de Dios me dice que mi matrimonio tiene que reflejar la imagen de Dios, el compañerismo, así como la gloria que yo tuve contigo. Qué palabras más profundas, hermanos. Tendrán, dice, pero les tales tendrán, ¿qué cosa? Aflicción de la carne, y yo se los quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen. Pablo está diciendo, hay tanta necesidad de la obra que yo me niego. Pero lo está diciendo él en forma personal. No está diciendo que es algo que se deba impedir, sino por lo contrario, no es un pecado, es una bendición el matrimonio cuando lo hacemos en el Señor. Así que Pablo consideraba que ya que no se casó con una mujer y estaba casado con la iglesia, Pablo tenía hijos espirituales, ¿no es cierto? Ahí está Timoteo, ahora estamos estudiando a Tito. Él los veía a ellos, cada uno como sus hijos. Él sentía que daba luz un creyente. ¿Por qué? Porque él decía, aunque estoy solo, debo representar la imagen de Dios dentro de la iglesia, porque la iglesia también es una comunidad que refleja a Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 4:24? 4:14, perdón. 1 Corintios 4:14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Él sentía que ellos eran sus hijos espirituales y los nutría del Señor, los alimentaba del Señor. Qué importante es, hermanos, que en nuestra vida de pareja, de matrimonio, en nuestra vida de iglesia, si nos reunimos sea para animarnos, para alentarnos en Dios, ¿no? Para fortalecernos en nuestro compañerismo, en las cosas buenas que Dios puede hacer para nosotros. Dice, además, toda la obra de edificar la iglesia era un proceso para llevar a miles de personas a glorificar a Dios, reflejando el carácter divino en sus vidas y de una forma más completa. Así que reflejar la imagen de Dios, que la comunión de la iglesia, hermanos, pueda levantar la presencia de Dios en nuestra vida, eso era vital. Así que ya saben, la iglesia, la relación de iglesia, esa relación de amor y esa relación de tu matrimonio debe representar la imagen de Dios. Segundo punto, ¿cómo representa varón y hembra la imagen de Dios? En la igualdad, en la personalidad y en la importancia. ¿Qué dice el Señor en Génesis 5:1-2? A los hombres y a las mujeres Dios los creó para ser iguales en importancia y personalidad. A ver, ¿quién lee Génesis 5:1-2? Y ahí nos vamos a quedar. Gracias, hermano Ronald. Amén. Entonces, hermana, pero ¿cómo representa esto la imagen de Dios? Esta es una forma también bien importante. Cuando nosotros miramos la Trinidad, podemos decir, ¿es más importante Cristo que Dios? ¿O Dios es más importante que Cristo? ¿O que Cristo es más importante que el Espíritu Santo? No, ¿no es cierto? No podemos decir eso, porque los tres son Dios. ¿Qué es lo que los diferencia? Sus responsabilidades, sus funciones. El Padre hizo la obra, la creación y el plan de salvación. El Hijo ejecutó la voluntad del Padre, nos redimió y nos salvó. Y el Espíritu Santo nos ha dado poder para ser transformados a la imagen de ese Dios poderoso, para que cada día tengamos más comunión con Él. Ni uno es más, ni uno es menos, pero sus funciones son diferentes. Entonces, ¿somos menos que el hombre? No. ¿Somos menos o más? Tampoco. ¿Estamos para ponerlo encima? Tampoco. Debajo tampoco. Por eso habla de compañerismo.
¿no? Es muy bonito una frase muy famosa que siempre lo escucho cuando dan conferencias de matrimonios, que dicen, ¿no?, que Dios no tomó a la mujer de la cabeza de Adán, no dijo voy a sacar un poco de neuronas y de ahí voy a ser la mujer, ni dijo voy a sacar de un poco de las partes de su pierna para hacerlo. Dice que tomó su costado, ¿no?, de su costilla, tomó por ahí, sacó del hombre de ahí, de entre el medio de él, como diciendo, del punto de equilibrio de él, para hacerla a ella, porque eran iguales, era su compañera, para que cuando Dios los viera, viera una sola carne, ¿no es cierto? Entonces, ser hombre, varón y mujer son iguales en importancia y en personalidad. Una cosa importante también, fueron creados como iguales a la imagen de Dios y ambos reflejan el carácter de Dios en la vida. ¡Wow! ¡Qué tremenda tarea! Lo vamos a ver el próximo martes porque ya me ganó el horario. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y tu misericordia. Señor, gracias por ayudarme, gracias por enseñarme, gracias por ministrarme a mi propia vida, Señor. De cómo no debo rendirme, Padre, no debo rendirme hasta que mi matrimonio refleje, Señor, tu imagen, esa armonía, esa comprensión, ese compañerismo, esa amistad, ese respeto del uno por el otro, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, mientras estudiamos y analizamos lo que significa ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo podemos honrar ese privilegio que nos has dado, Señor? Que nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Que podamos formar tu carácter en nosotros. Obra en nuestras vidas, Señor. Mira a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos que están en esta noche, que pueden comprender y entender que separados de ti nunca podrán llegar a ser lo que deben ser, que solamente en Cristo Jesús podemos llegar a conquistar y a tener esa vida, Señor, poder formar ese carácter, esa persona que pueda ser esa ayuda idónea, que pueda ser ese esposo amoroso. Solo en ti, mi Dios, porque en nosotros mismos somos egoístas, reclamamos casi siempre para nosotros. Ayúdanos, Padre, queremos honrarte, glorificarte. Somos de barro, Señor, imperfectos, pero tú has venido a perfeccionarnos gracias a la obra del poderoso Espíritu Santo en nuestra vida. Obra en nosotros, Señor, cada día más, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Si tenemos algún amigo en esta noche, esta obra de ser perfectos, imagen de Dios en el matrimonio, es solo gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para tener el Espíritu Santo en nuestra vida morando y obrando, tenemos que recibir y reconocer que somos pecadores, que sin la ayuda de Dios no lo podemos hacer, y reconciliarnos por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, que nos ha limpiado de todo pecado. Él tiene la capacidad de darnos una nueva oportunidad, de darnos una vida nueva. Y si tú eres creyente, y cuando te miras, te das cuenta que las cosas no son en tu hogar como deben ser, haz lo que yo hago. Arrodíllate ahí en tu lecho, en tu cama, pídele perdón a Dios y dile: Señor, tú eres un Dios de oportunidades todos los días. Todos los días en que reconozco y cobro conciencia, Señor, de lo lejos que estoy de ser como debería ser, te pido que me ayudes, que me fortalezcas. No por mérito humano que pudiéramos haber hecho, Señor, sino por la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, que nos enseñó: aún no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis. Amén. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, no por nuestras obras, hermanos, que son trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Dios les bendiga.